Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús, y a todos los amigos que puedan estar viendo este video, ya sea pues en diferido o en vivo. Mi nombre es Fernando Beltrán, soy ministro del Evangelio desde hace 37 años y soy pastor auxiliar en la iglesia cristiana Cristo Viene de las Asambleas de Dios de Culpeper, Virginia. En esta noche estaremos viendo en primer lugar dos parábolas que son afines dentro de lo que es Mateo 13. Una de ellas es la parábola de la semilla de mostaza y la otra es la parábola de la levadura. Ambos enmarcan un mismo pensamiento y por eso es que vamos a mancuernar estas dos parábolas y tratar de darle una explicación para que podamos entender esa parábola, qué es lo que el Señor está diciendo y cuál es su aplicación en realidad también para nuestras vidas. Porque no tendría ningún valor solamente explicar lo que la parábola dice, si no es aplicable aquí y ahora también para nosotros. Leamos entonces detenidamente lo que nos dice esto en Mateo, en el capítulo 13, a partir del versículo 31, comienza a hablar acerca de la parábola de semilla de mostaza y su versículo 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora la parábola de la levadura. Les dice el versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ambas parábolas hacen el comparativo que el reino de los cielos es como. Es decir, que tratan de explicar un asunto acerca del reino de los cielos. ¿Y cuál es el asunto que ambos hablan? Si lo anticipo, tiene que ver con el inicio de lo que es la iglesia a través de la predicación del Evangelio por medio de Jesucristo. Pero que a través de los tiempos y al llegar al final de los tiempos hay una corrupción. A pesar de que existe un crecimiento numérico, lamentablemente no se mantiene una sana doctrina a través del tiempo. En Apocalipsis vemos dentro del mensaje que Cristo da por medio de Juan a los 7 ángeles o pastores de las 7 iglesias. 2 de ellas no son amonestadas porque una sufre y la otra porque está haciendo bien las cosas. Pero la mayoría de las iglesias son totalmente amonestadas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas en las cuales Jesucristo dice: pero tengo ciertas cosas contra ti. Es decir, en las cuales el Señor no está agradado. ¿Y a qué se debe esta situación? Es cuando se tiene la pérdida de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y el estilo de vida de santidad el cual Él nos ha dejado. ¿Y cómo es que se pierde en realidad esta sana doctrina? Es a través en primer lugar, de las herejías. Es decir, aquellas enseñanzas contrarias a la verdad bíblica, utilizando primero la verdad y distorsionándola para finalmente decir otras cosas que no son los conceptos bíblicos. Luego también tenemos el legalismo, el formalismo legal religioso, donde pensamos que el cristianismo solamente es cumplir cierta cantidad de reglas, normas y leyes, como si por medio de ellas pudiéramos salvarnos, cuando es solamente por la sangre de Jesucristo. Obviamente Dios no se discute con las buenas obras del hombre ni está disgustado con ellas, pero las buenas obras no son suficientes para salvar a nadie. La única obra que nos salva es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, es apto y enteramente preparado para toda buena obra por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no son las obras por delante las que nos salvan, sino la obra que Cristo ha hecho para hacernos nacer de nuevo, mediante un arrepentimiento, que es la única manera de entrar al reino de los cielos. Si vemos nosotros la primera parábola, en el versículo 31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Cuando habla del grano de mostaza, está hablando de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene una peculiaridad,
es una semilla muy pequeña. De hecho, el ajonjolí es una semilla grande en comparación a lo que es la semilla de mostaza. Sin embargo, se vuelve la hortaliza más grande e incluso se vuelve hasta un árbol que puede anidar aves, de acuerdo a esta parábola. Pero esto tiene un enorme paralelismo y no podríamos explicar esta parábola si antes no vemos nosotros los conceptos que también aparecen en la parábola del sembrador y que aparecen también en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Porque nosotros podemos ver justamente dentro de la explicación del trigo y la cizaña cuando habla de un hombre. Este hombre, de acuerdo pues a lo que es la parábola del trigo y la cizaña, la explicación, el versículo 32 nos explica en la parábola del sembrador lo siguiente. Cuando estamos hablando acá el versículo 36, está diciendo lo siguiente. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces, cuando aquí habla esta parábola de la semilla de mostaza y está hablando de un hombre, este es el Hijo de Dios. Entonces, y cuando dice que sembró en su campo, ya este aspecto de pertenencia es el campo del Hijo del Hombre. Es el mundo, de acuerdo a la explicación que aparece en el versículo 38 del trigo y la cizaña. Y habla pues que ahí va a darse algo. Primero lo que hace es sembrar la semilla, y de acuerdo al versículo 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. Aquí ya está explicando justamente lo que es la parábola del sembrador. Y cuando el Señor habla, primero da la parábola del sembrador, dice lo siguiente, en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, el enemigo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, aquellos que no entienden la palabra, aunque la semilla es sembrada, aunque la escuchan, no entienden. Y lo poco que pudieran haber retenido, el malo se los arrebata. Y esto es la explicación de la parábola, entonces, del sembrador. Cuando Jesús explica esa parábola, cuando Él la dio primeramente, dice, porque a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá y se le será quitado. Pero, ¿qué es lo que dice en la parábola al inicio? En el capítulo 13 aparece lo siguiente. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Cristo está diciendo en la parábola, cuando la dice y no la explica, que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se comieron la semilla y por eso no pudo germinar. Pero en la explicación de la parábola dice que el malo es el que retira el conocimiento de esa semilla sembrada, que es la palabra o el evangelio del Señor Jesucristo, para que la gente nazca de nuevo. Esta gente escucha pero no entiende, y es el enemigo quien hace la mala obra ahí. Entonces, volviendo a la parábola de la semilla de mostaza, que estas aves se aniden en la copa del árbol, que se ha vuelto árbol de la semilla de mostaza, es un mal indicativo. Aquí se está hablando del crecimiento de la iglesia desde sus inicios, desde que se sembró en el campo, en este mundo, el mundo del Señor que Él ha creado. Empezó pequeña en Jerusalén, comenzó a expandirse después por la muerte de Esteban en toda la región asiática, pero a través de los tiempos ha crecido de tal forma, pero las aves se han venido a anidar, y las aves no pertenecen al árbol de mostaza, no pertenecen a esa semilla. Y a pesar de que es la misma iglesia que nació pequeña y de una semilla pequeña y se ha vuelto árbol y se ha vuelto algo grande, lamentablemente hay aves que se han anidado, que han venido y han traído las herejías, han traído el legalismo, han traído la doctrina de demonios, que ha deformado completamente el mensaje original. Esta es la razón por la que nosotros vemos falta de convicción en los cristianos en la actualidad.
Son pocos los cristianos que podemos llamar fieles y verdaderos. Y no quiero decir que no sean nacidos de nuevo los demás, sino que no tienen la madurez, no tienen el entendimiento, la comprensión, no tienen la entrega, no tienen el compromiso. La santidad es algo de lo cual no se habla. La venida del Señor es un tema completamente abandonado. No estamos hablando tampoco de la resurrección de entre los muertos. Se ha cambiado totalmente el mensaje por prosperidad material, se ha cambiado por no sentir dolor, por ser un cristiano próspero, por ser un cristiano que es saludable, y empezamos a dar un evangelio de ofertas que no es justamente lo que el Señor Jesucristo mismo demanda de todos aquellos que nacen en el reino de los cielos y que pertenecen justamente a la voluntad del Señor. Entonces aquí podemos ver que algo está el Señor pronosticando a través o prediciendo a través de estas parábolas. Que la iglesia nació sana, nació perfecta, pequeña, pero a medida que ha pasado el tiempo ha ido creciendo en número, pero ha sido a través de la deformación del mensaje que se ha dado un crecimiento. No ha habido un crecimiento como el que se dio en Pentecostés, que en el cual cuando Pedro predicó en ese día de Pentecostés y hubo esos miles que se convirtieron. Sí se convirtieron, pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Partían con sencillez y humildad de corazón, perseveraban en la oración, eran perseguidos y no negaban la fe. Pero estamos hablando de un crecimiento de cantidad y calidad. Pero lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es un crecimiento numérico, pero no existe una calidad en realidad cristiana. Algo que son los estándares que Dios demanda. La adoración en realidad se ha vuelto completamente superficial, artística, pero en ningún momento hay una adoración en espíritu y en verdad cuando se cantan alabanzas. Cuando se predica el evangelio, no se predica tal cual porque no se quiere desagradar a los hombres para que no se vayan de la congregación. Y en aras de poder ganar y dar un crecimiento, estamos sacrificando la verdad por el crecimiento numérico. Y ese es el asunto que se está abordando en esta parábola. Y la segunda no es menos. Cuando se habla de la parábola de la levadura, que es muy corta, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muchos creen que esto es el evangelismo y es el crecimiento de la iglesia. En realidad, un mal símbolo como lo es la levadura no puede ser el evangelio. Lo que sí está es un derivado de la semilla o del trigo, es la harina que se encuentra ahí, las 3 medidas de harina, pero ya es un trigo molido, ya no es el grano entero. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí pasan 3 cosas que son bastante negativas dentro del vocabulario que conlleva. El término de la levadura, que en realidad es un fermento, es una descomposición, es algo que descompone, que si bien es cierto que infla la masa, pero eso vuelve rancio tarde o temprano a esa harina. La harina que no lleva levadura es un pan que cuando se hornea difícilmente se descompone. Puede pasar mucho tiempo y no se descompone. En cambio, un pan leudado y que después se hornea es susceptible completamente a que le nazcan hongos y otras cuestiones más, bacterias y hongos. ¿Por qué? Por causa de la levadura que fermenta y descompone. En el Antiguo Testamento la levadura no era un buen símbolo, pero aquí no está hablando el Señor en términos del Antiguo Pacto, sino asuntos en el Nuevo Pacto. Cuando el Señor Jesucristo dice, guardaos de la levadura de los fariseos, está hablando de cómo ellos descomponían incluso la interpretación de la ley de Moisés, es decir, corrompían el verdadero sentido de la palabra que Dios había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Y también el apóstol Pablo habla justamente de guardarse de esa levadura. Entonces no es un buen símbolo, estamos hablando de algo que descompone. También el símbolo que aparece aquí de la mujer es un símbolo del mal. En Zacarías, en el capítulo 5, hay una visión de una mujer que se encuentra en una efa o en una olla. Y esta mujer, dice la explicación, ahí el Señor le explica a Zacarías que es símbolo de la iniquidad, es decir, del pecado. Y después aparecen, eso es en el versículo 7 de ese capítulo 5 de Zacarías, se pueden revisarlo en casa. Pero en el versículo 9 aparecen otras 2 mujeres que tienen alas de cigüeña. La cigüeña es un animal inmundo también,
y estas toman la efa y la llevan a Babilonia. Y Babilonia, pues ya sabemos también, es otro mal símbolo si lo concatenamos justamente con Zacarías capítulo 5. Solamente ahí ya estamos hablando de otro aspecto malo. La levadura es un mal símbolo, la mujer es otro mal símbolo también acá. Y cuando habla de que escondió esta mujer, entró a hurtadillas, ¿por qué lo hizo a escondidas? Porque no es algo bueno tampoco. Y lo mezcló en la masa de harina y toda se leudó. Es decir, sí hay un crecimiento, es algo que empezó sano, empezó sin levadura, es una harina sin levadura. Ya estamos hablando del trigo. ¿Qué es el trigo también? Son los hijos del reino, de acuerdo a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que esto es lo que está diciendo aquí. Esa buena semilla del trigo es los hijos del reino de los cielos, los que han nacido de nuevo, los que le pertenecen al Señor. Pero ¿qué sucede? La iglesia no ha dejado de ser del Señor, pero lamentablemente se ha corrompido en la doctrina, se ha corrompido en la práctica, se ha corrompido en la ética. Ya estamos congeniando tanto con el mundo que casi que no hay diferencia entre un cristiano y las personas no convertidas, escuchando la misma música, teniendo el mismo vocabulario, teniendo la misma conducta. Sin embargo, se llenan completamente los labios en decir: yo soy salvo, soy hijo de Dios, y cuando el Señor venga voy a ser arrebatado. Y la verdad que no están llenando la medida, los signos o las señales que un nacido de nuevo tiene. No es en realidad la obra lo que nos salva, pero la obra nos identifica qué clase de árbol frutal somos. Si somos árboles estériles o si somos árboles que dan fruta en realidad. Y esto es lo que enmarcan estas dos parábolas. Están enmarcando un crecimiento descomunal de la iglesia a través de los tiempos y llegando al final de los tiempos. Sin embargo, es una iglesia que ha perdido lo original, que se ha contaminado. ¿Cuál es la aplicación aquí ahora entonces para nosotros, a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos? A volver nuevamente a la palabra de Dios, a volver otra vez a la originalidad que el Señor Jesucristo dejó en la doctrina. No estamos hablando de costumbres ni de legalismos, estamos hablando de los principios que el Señor Jesucristo ha dejado, que es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas, que es necesario renunciar completamente mediante la gracia a todo pecado e impiedad y a vivir una vida que sea sobria, justa y santa y obediente delante del Señor, y a esperar desde los cielos a nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto por una iglesia que es celosa de buenas obras. Eso es lo que dice en la epístola de Tito el apóstol Pablo hacia la iglesia. Iglesia, volvamos nuevamente a los principios bíblicos. Puede crecer, pero puede crecer bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el marco de la palabra. Dios les bendiga rica y abundantemente.